El vapor del té de manzanilla se alzaba en espirales delicadas, apenas visibles en la penumbra de la sala. La luz ámbar de una lámpara de mesa arrojaba sombras suaves sobre las paredes de color crema, y el aroma dulzón de las galletas de almendra, recién horneadas la noche anterior, flotaba en el aire como un recuerdo persistente. Las galletas descansaban intactas en un plato de cerámica blanca, cuidadosamente dispuesto sobre la mesa de café de roble. Eran las 7:00 p.m., la hora exacta en que Gabriel solía cruzar la puerta de nuestra casa, en el barrio de Cherry Creek, en Denver, Colorado. Siempre llegaba con su maletín de cuero desgastado en una mano, su chaqueta colgada despreocupadamente sobre el hombro, y esa sonrisa serena que hacía que el mundo pareciera estar en su lugar, como si el caos del día no pudiera tocarlo. Pero esa noche no llegaría. Me quedé mirando la puerta de roble, su pomo de bronce reluciente reflejando la luz de la lámpara, esperando, casi rogando por escuchar el tintineo metálico de sus llaves en la cerradura. Pero solo había silencio, un silencio pesado, opresivo, que se colaba en los huesos como el frío de una tormenta de invierno. Mi nombre es Clara Bennett, y durante 15 años creí que tenía el matrimonio que todos envidiaban. Una vida cuidadosamente construida con cimientos de confianza y amor. Gabriel era tranquilo, exitoso, el tipo de hombre que estabilizaba una habitación con solo entrar. Nunca alzaba la voz, nunca llegaba tarde. Me traía tulipanes los domingos por la mañana, vestía camisas impecables planchadas con precisión militar, y jamás me dejaba preocuparme por la hipoteca de nuestra casa de 2 pisos o las facturas que llegaban puntuales cada mes. No tuvimos hijos, no porque no quisiéramos, sino porque la vida parecía fluir perfectamente sin ellos, como si fuéramos 2 piezas de un rompecabezas que encajaban sin esfuerzo, sin bordes ásperos, sin preguntas incómodas. Pero lo que no sabía, lo que estaba a punto de descubrir, era que ese rompecabezas tenía huecos, piezas ocultas en lugares que nunca me permitieron ver, grietas que Gabriel había tapado con una habilidad que ahora me dejaba sin aliento. Gabriel murió un jueves, el 27 de junio de 2024, en una calle transitada del centro de Denver, mientras conducía de regreso de una reunión que nunca mencionó. Dijeron que fue un infarto. Recuerdo el rostro del médico en el Hospital General de Denver, un hombre de mediana edad con gafas de montura fina y una voz amable pero ensayada, como si hubiera dado esa noticia 1000 veces antes. «Infarto masivo de miocardio», dijo, ajustándose las gafas mientras miraba una tabla sujetapapeles. Se fue rápido. No hubo sufrimiento. Asentí, aturdida, mi mente atrapada en una niebla densa, como si esas palabras pudieran suavizar el golpe de perder al hombre que había sido mi ancla durante 1 década y media. Pero no lo hicieron. No cuando acabas de perder a la única persona que creías que te conocía por completo, que sabía que prefiero el café con un toque de canela, que recordaba el aniversario de nuestra primera cita con una cena en nuestro restaurante italiano favorito, la Dolce Vita, en el centro de la ciudad. El funeral fue un borrón de rostros y palabras vacías, un desfile de condolencias que se sentían como guiones ensayados. Vecinos de Cherry Creek, con sus jardines perfectamente cuidados y sus sonrisas educadas, colegas de la firma de consultoría Brightstone Partners, donde Gabriel era socio, y desconocidos con corbatas oscuras y expresiones solemnes, todos ofreciendo frases como «Era un gran hombre» o «Lo extrañaremos profundamente». Me aferré a Julia, mi mejor amiga desde que nos conocimos en un curso de literatura en la Universidad de Colorado en Boulder, hace casi 2 décadas. Julia, con su cabello castaño recogido en un moño desordenado y sus ojos verdes llenos de preocupación, me pasaba vasos de agua que no bebía y platos de sándwiches de pepino que no podía tragar. Sus manos firmes eran lo único que me mantenía anclada mientras el mundo se desdibujaba a mi alrededor, como si estuviera atrapada en una pintura al óleo que se derretía lentamente bajo el peso de mi dolor. Julia no decía mucho, solo estaba allí, su presencia un recordatorio silencioso de que no estaba completamente sola, aunque así lo sentía. No fue hasta que mi hermana menor, Andrea, llegó al funeral que algo cambió en mí. Un cambio sutil pero innegable, como el crujido de una rama antes de que caiga un árbol. Su perfume,
Un aroma dulzón a jazmín que siempre me parecía excesivo. Llenó la sala antes de que ella apareciera. Como una advertencia. Andrea siempre había sido así, más grande que la vida, con una presencia que exigía atención, incluso cuando no la querías dar. Su abrazo fue demasiado largo, sus palabras demasiado suaves, como si estuviera interpretando el papel de la hermana dolida en una obra que no entendía del todo. «Lo siento tanto, hermanita», susurró, su voz deslizándose como miel sobre una superficie lisa, sus manos apretando mis hombros con una intensidad que no sentía genuina. Gabriel era como un hermano para mí. Quise creerle. De verdad lo intenté. Habíamos crecido juntas en un pequeño pueblo en las afueras de Colorado Springs, compartiendo secretos bajo las estrellas, peleando por tonterías como quién usaba el mejor vestido para el baile de la secundaria. Siempre pensé que nuestro lazo era inquebrantable, a pesar de nuestras diferencias. Yo, la hermana mayor responsable, la que estudiaba, trabajaba, planificaba. Andrea, la menor, la que vivía al día, siempre buscando atajos, siempre soñando con algo más grande. Pero ahora, en el funeral de mi esposo, había algo en su mirada, un destello que no era tristeza, sino algo más calculado, como si estuviera midiendo cada palabra, cada gesto mío, como un jugador de póker evaluando la mesa. No dije nada, solo asentí, pero una semilla de duda comenzó a germinar en mi pecho, una que no podía ignorar, una que crecía con cada segundo que pasaba bajo su mirada. Más tarde esa noche, después de que los últimos invitados se marcharon, dejando tras de sí un rastro de platos sucios, flores marchitas y el eco de sus condolencias vacías, Andrea se sirvió un whisky en mi cocina. El hielo tintineaba contra el cristal, un sonido que resonaba en el silencio de la casa como un reloj marcando el tiempo que ya no tenía. Estaba descalza, con un vestido negro que parecía más apropiado para una gala que para un funeral, el dobladillo rozando sus tobillos mientras se movía con una gracia que siempre había envidiado en secreto. «Oye, sé que no es el momento», dijo, girándose hacia mí con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Una sonrisa que parecía ensayada. Pero Gabriel me prestó algo de dinero hace un tiempo. Nada importante, solo un pequeño préstamo para cubrir unas deudas. Esperaba que pudiéramos arreglar eso ahora que estás bien cubierta con el seguro y todo lo demás. La miré fijamente, el aire atrapado en mi garganta, como si alguien hubiera cerrado una puerta en mi pecho. «¿Qué dinero?», pregunté, mi voz más afilada de lo que pretendía, cortando el aire entre nosotras. Ella parpadeó, sus pestañas largas y perfectamente maquilladas temblando ligeramente. Luego soltó una risita, como si yo estuviera haciendo una broma. «Oh, supongo que nunca te lo dijo. No te preocupes, no es gran cosa. Unos $10,000, nada que no puedas manejar ahora con el patrimonio de Gabriel. Pero era una gran cosa». Algo dentro de mí se retorció, como una cuerda que se tensa hasta el punto de romperse. Gabriel nunca mencionó haberle prestado dinero a Andrea, ni una sola vez, y la forma en que ella lo dijo, con esa sonrisa casual, como si fuera un detalle insignificante en medio de mi duelo, hizo que la semilla de duda creciera, enraizándose más profundo, sus espinas clavándose en mi corazón. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta, caminando por la casa que Gabriel y yo habíamos comprado juntos hace una década. Una casa de 2 pisos con ventanas grandes que dejaban entrar la luz del sol de Colorado. Un jardín trasero donde él pasaba los fines de semana cuidando sus rosales, arrancando malas hierbas con una precisión que siempre me hacía sonreír. Mis dedos rozaban los muebles como si pudieran susurrarme la verdad. Las estanterías llenas de libros de historia que Gabriel devoraba los fines de semana. Los pisos de madera pulida que crujían suavemente bajo mis pasos. La foto enmarcada de nuestra boda en la repisa de la chimenea, donde sonreíamos bajo un arco de flores blancas en un viñedo de Napa Valley, el sol de California iluminando nuestros rostros como si el futuro estuviera garantizado. Pero ahora, esa foto se sentía como una mentira, como si perteneciera a 2 extraños que interpretaban una vida que nunca fue real. Recordé nuestra boda, el calor del verano de 2009,
el sabor del champán en mis labios mientras bailábamos bajo las luces parpadeantes, Gabriel susurrándome al oído que éramos para siempre. Ese recuerdo, que una vez había sido un refugio, ahora se sentía como una traición, como si cada momento de felicidad estuviera construido sobre una base de arena. Fue entonces cuando las vi. Las llaves de Gabriel, aún en la mesa del pasillo, junto a su cartera de cuero negro y un bolígrafo Montblanc que siempre llevaba en el bolsillo de su chaqueta. Las tomé, mis dedos temblando ligeramente, el metal frío contra mi piel. Entre ellas, había una llave diferente, más pesada, con un diseño angular que no reconocía. Una llave que no pertenecía a nuestra casa, ni a su auto, ni a su oficina en Brightstone Partners. Era la llave de su garaje. Una vez, años atrás, le había preguntado por ese lugar. Estábamos en la cocina, preparando el desayuno un domingo por la mañana, el olor a café recién hecho y pan tostado llenando el aire. ¿Qué hay en ese garaje tuyo, Gabe?, dije, medio en broma, mientras cortaba naranjas para el jugo, el cuchillo deslizándose fácilmente a través de la pulpa. Él sonrió, esa sonrisa suya que siempre disipaba cualquier duda, y dijo: «Nada interesante, Clara. Solo herramientas, grasa, cosas de hombres». «¿No te gustaría el desorden?». No insistí. Nunca insistí. Así era nuestro matrimonio. Fácil, cómodo, con espacios silenciosos que acepté sin cuestionar, porque confiaba en él, porque lo amaba, porque creía que él me amaba de la misma manera. Pero ahora, con Gabriel muerto, esos espacios se sentían como abismos, oscuros y profundos, llenos de secretos que nunca imaginé que existían. Al día siguiente, tomé la llave y conduje hasta el garaje. Estaba en un distrito industrial olvidado en las afueras de Denver, cerca de la Interestatal 70, un lugar de edificios decrépitos con techos oxidados y maleza creciendo entre las grietas del asfalto, un lugar que parecía atrapado en el tiempo, como si nadie lo hubiera tocado en décadas. No era el tipo de lugar donde imaginarías a un hombre como Gabriel, con sus trajes de diseño de Hugo Boss, sus camisas planchadas y su aire de ejecutivo, guardando algo. Pero venía aquí todos los jueves, sin falta, como un ritual que nunca explicó. Lo había visto salir de casa con su chaqueta de trabajo, diciendo que tenía una reunión de última hora o que necesitaba revisar algo en el garaje. Nunca lo cuestioné, porque ¿por qué lo haría? Él era Gabriel, mi Gabriel, el hombre que me traía tulipanes, el que me abrazaba en las noches frías, el que prometió envejecer conmigo en esta misma casa. La puerta de metal estaba fría al tacto, más pesada de lo que esperaba, como si estuviera protegiendo algo más que herramientas y cajas. La llave giró con un gemido reacio, el cerrojo protestando como si no quisiera revelar lo que había dentro. Me quedé parada un momento, con el corazón latiendo en los oídos, el pulso acelerado como si estuviera a punto de cruzar un umbral del que no había vuelta atrás. El aire olía a polvo, aceite y algo más. Algo metálico que me erizó la piel. Un olor que no podía identificar, pero que me hacía sentir expuesta, vulnerable. Busqué a tientas el interruptor de la luz, mis dedos temblando mientras rozaban la pared áspera, y cuando las luces fluorescentes parpadearon, me congelé. No era un garaje. No había herramientas, ni cajas apiladas, ni piezas de auto cubiertas de grasa. Era un santuario, una cápsula del tiempo dedicada a una vida que nunca supe que existía, una vida que Gabriel había mantenido oculta de mí durante años. Di un paso adelante, mis zapatos resonando en el suelo de concreto frío, el sonido amplificado en el silencio opresivo de la habitación. Las luces zumbaban sobre mi cabeza, bañando el espacio en un brillo pálido que hacía que todo pareciera surrealista, como si hubiera entrado en un sueño extraño, un sueño que no era mío. Las paredes estaban cubiertas, completamente cubiertas, de fotografías, recortes de periódicos, gráficos dibujados a mano con tinta negra y mapas de viaje clavados con chinchetas de colores, rojas, azules, amarillas, cada una marcando un lugar, una fecha, un momento. En una pared,
Docenas de fotos impresas estaban alineadas en filas precisas, como un collage obsesivo que alguien había pasado años perfeccionando, cada imagen colocada con una precisión casi maniática. Cada una tenía a Gabriel, pero no al Gabriel que yo conocía, no al hombre que llegaba a casa a las 7:00 p.m., con una sonrisa cansada, no al que me ayudaba a lavar los platos después de la cena. En estas imágenes, lucía relajado, casi irreconocible, con jeans gastados, camisas de algodón arrugadas, el cabello desordenado por el viento o la sal del mar. Su rostro era más suave, sus ojos más vivos, como si estuviera dejando salir una parte de sí mismo que nunca me mostró, una parte que guardaba para alguien más. Y en casi todas las fotos estaba junto a una mujer, la misma mujer. Era hermosa, al menos 10 años menor que yo, con cabello oscuro que caía en ondas sueltas sobre sus hombros y ojos agudos, inteligentes, que parecían ver a través de todo, como si pudiera leer los secretos del mundo con una sola mirada. Estaban cerca, demasiado cerca. Su mano descansaba en el brazo de él en una foto, su rostro inclinado hacia ella con una sonrisa que no había visto en años, una sonrisa que solía reservar para mí en los primeros días de nuestro matrimonio, cuando todo era nuevo y lleno de promesas. Había fotos de ellos en una playa en Santa Mónica, el sol poniéndose detrás, pintando el cielo de naranja y rosa, sus siluetas recortadas contra el horizonte como una postal de una vida que no era la mía. Otra en una cabaña de esquí en Telluride, con nieve acumulada en sus abrigos y risas congeladas en sus rostros, como si compartieran un chiste que yo nunca entendería. Una más en una cena a la luz de las velas, en lo que parecía un restaurante caro en San Francisco, con copas de vino tinto entre ellos y una intimidad que me cortó la respiración. En el reverso de algunas, había fechas escritas con la letra precisa de Gabriel: 2018, 2020, 2022, una de apenas unos meses atrás, julio de 2024. Esa me detuvo en seco, como un puñetazo en el estómago. Ese día, el 12 de julio de 2024, yo estaba en casa, en nuestra cocina de Cherry Creek, preparando costillas asadas, el plato favorito de Gabriel, el horno llenando la casa con un aroma cálido y reconfortante. Había puesto la mesa con esmero, usando el mantel blanco que solo sacábamos para ocasiones especiales, esperando que regresara de una supuesta reunión con un cliente en Boulder. Me había dicho que estaría en casa a las 7:00, como siempre, pero llamó a las 6:30 para decir que se retrasaría, que no me preocupara. Y yo no me preocupé. Confié en él, como siempre lo había hecho. Y ahora, sosteniendo esa foto, veía la verdad. Gabriel sentado en un parque en Seattle, junto a esta mujer y un hombre joven, de unos 30 años. Los tres sonriendo como si fueran una familia, como si yo no existiera. En el reverso, garabateado con la letra de Gabriel, Mariana y Lucas. Julio 2024. Mis rodillas flaquearon y me apoyé en el escritorio de metal en el centro de la habitación, el frío del metal anclándome mientras mi mente giraba como un torbellino, incapaz de encontrar un punto fijo. Sobre el escritorio había pilas de papeles, carpetas llenas de transferencias bancarias, registros corporativos, cartas de firmas extranjeras con sellos de lugares como las Islas Caimán, Suiza y Panamá, documentos fiscales que no coincidían con nada que supiera de su negocio de consultoría en Brightstone Partners. Hojeé una carpeta, mis manos temblando mientras leía. Nombres de empresas que nunca había oído: Silver Peak Holdings, Blue Horizon LLC, Pacific Crest Ventures, aparecían una y otra vez, junto con números que no podía comprender. Transferencias de 50,000, 200,000, 1.2 millones, movidas a cuentas offshore, con códigos que parecían sacados de una novela de espías, y en una carpeta, un informe médico que hizo que mi corazón se detuviera. Mis ojos recorrieron el encabezado: Instituto Cardíaco de Denver. Estaba fechado el 15 de mayo de 2024, menos de 2 meses atrás. El nombre completo de Gabriel estaba impreso en la parte superior: Gabriel Alexander Bennett, seguido de un diagnóstico que apenas podía pronunciar: enfermedad isquémica del corazón. Etapa 3. Alto riesgo de paro cardíaco.
Lo sabía. Sabía que estaba muriendo. Y en lugar de decírmelo, de prepararme, de darme una pista, pasó sus últimos días construyendo este mundo secreto con otra mujer, otra vida, otro hijo. Porque eso debía ser el joven de la foto, su hijo. Mi estómago se revolvió, la bilis subiendo a mi garganta. 15 años. 15 años a su lado, planificando nuestro futuro, compartiendo cenas a las 7 p.m., riendo en noches de verano en el porche trasero, soñando con viajar a Italia cuando tengamos tiempo. Recordé un momento, años atrás, cuando estábamos acostados en la cama, la luz de la luna filtrándose por las cortinas. Gabriel tomó mi mano y dijo: «Clara, contigo, todo tiene sentido». Esas palabras habían sido mi refugio, mi certeza, pero ahora se sentían como un eco vacío, como un guión que había ensayado demasiadas veces. Y luego, 2 noches antes de morir, me había dado una caja de terciopelo con un collar de zafiro dentro. Besó mi mejilla, su aliento cálido contra mi piel, y dijo: «Eres la única para mí, Clara». Esas palabras ahora se sentían como una burla, como una actuación perfeccionada para mantenerme en la ignorancia. Me tambaleé hacia la puerta, el aire denso en mis pulmones, mi pecho apretado como si estuviera atrapada bajo el agua. No podía respirar. Mi mente giraba, las imágenes de las fotos grabándose en mi cabeza como un carrete de película que no podía detener. ¿Qué se suponía que debía hacer con esto? ¿Quién era yo ahora? ¿Viuda? Sí. ¿Pero de quién? Fue entonces cuando escuché los pasos, suaves, vacilantes, como si alguien estuviera intentando no ser oído, como un depredador moviéndose en la oscuridad. Me giré rápido, el corazón golpeando contra mis costillas, la adrenalina disparándose por mis venas. En la puerta abierta estaba el joven de la foto, el mismo cabello oscuro, la misma mandíbula afilada, los mismos ojos intensos e indescifrables que eran inconfundiblemente los de Gabriel. Llevaba una chaqueta de cuero gastada y jeans, su postura relajada pero alerta, como si estuviera preparado para moverse rápido si fuera necesario. Su voz era calmada, casi demasiado tranquila cuando habló. «¿Clara Bennett?», preguntó, su tono cuidadoso, como si estuviera probando el terreno antes de dar un paso más. No respondí, mis manos temblando mientras me aferraba al borde del escritorio. El metal frío bajo mis dedos, anclándome a la realidad. «Pensé que podrías venir aquí. Soy Lucas Hayes», dijo, dando un paso lento hacia adentro, sus manos visibles, como si quisiera demostrar que no era una amenaza. Gabriel Bennett fue mi padre, y así, el suelo desapareció bajo mis pies, dejándome caer en un abismo del que no sabía cómo salir. No recuerdo qué dije primero. Tal vez nada. Tal vez solo me quedé allí, con los dedos clavados en el metal del escritorio, como si fuera lo único que me mantenía en pie en un mundo que se desmoronaba a mi alrededor. Lucas dio otro paso, tranquilo pero cauteloso, como si supiera que estaba pisando terreno frágil, un terreno lleno de minas que podían explotar con una palabra equivocada. Lo miré, no solo viéndolo, sino buscando en él, buscando alguna señal de que esto era un error, una broma cruel orquestada por alguien con un sentido del humor enfermo. Pero no había duda. Sus ojos eran los de Gabriel, esa misma intensidad silenciosa que siempre decía más de lo que las palabras podían. Había visto esos ojos en nuestra boda, en las noches tranquilas cuando hablábamos de nada y de todo, en los momentos en que pensé que lo conocía mejor que a mí misma. «¿Tú eres realmente su hijo?», logré susurrar, mi voz quebrándose como cristal fino, cada palabra un esfuerzo. «Sí», respondió Lucas sin vacilar, su mirada firme pero suave, como si entendiera el peso de lo que estaba diciendo. «Y lo siento, nunca quise que lo descubrieras así». «¿Cuánto tiempo supiste de mí?», pregunté, la voz apenas un hilo, como si temiera la respuesta, como si cada palabra pudiera cortar más profundo. «Toda mi vida», dijo, sin rastro de disculpa.
Solo una honestidad cruda que me golpeó como un puñetazo en el pecho. No me contó mucho, solo que estaba casado, que tú no sabías de mí. Nos mantuvo muy separados. Mi madre, Mariana, lo respetó. Nunca quiso interferir. Pero después de que ella falleció el año pasado, las cosas cambiaron. Falleció. Así que ella también se había ido, como Gabriel. Me dejé caer en la silla polvorienta junto al escritorio, mis piernas incapaces de sostenerme, el peso de sus palabras aplastándome como una avalancha. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué hoy?, pregunté, mi voz temblando mientras intentaba encontrar sentido en el caos, mientras intentaba aferrarme a algo sólido en un mundo que se desmoronaba. Lucas alcanzó su mochila, una bolsa de lona gastada que parecía fuera de lugar para alguien que era hijo de Gabriel, un hombre que siempre había valorado las apariencias, la precisión, el control. Sacó un documento doblado, amarillento en los bordes, como si hubiera sido guardado durante años, manejado con cuidado pero marcado por el tiempo. Me lo ofreció, y dudé antes de tomarlo, mis dedos temblando como si el papel pudiera quemarme. «Es un borrador de testamento», dijo, su voz baja, casi reverente. Sin terminar, no oficial. Mi padre me lo dio 2 semanas antes de morir. Dijo que el oficial sería para ti, pero este era por si acaso. Desdoblé el papel con manos temblorosas, el crujido del papel resonando en el silencio del garaje. Era la letra de Gabriel, firme y familiar, trazando líneas a través de la página como lo hacía en las notas que dejaba en el refrigerador. No olvides la leche, sé, o en las tarjetas de cumpleaños que guardaba en una caja en el ático. No estaba notariado, solo garabatos dividiendo activos, propiedades en Denver y Aspen, cuentas bancarias, acciones en una empresa de la que nunca había oído hablar, Silver Peak Holdings, y una línea que hizo que mi corazón se detuviera. Acceso a documentos restantes asegurados en la bóveda de la oficina. Código ligado a un objeto personal entregado a C. Me quedé helada. Objeto personal entregado a mí. El collar. El collar de zafiro que me dio 2 noches antes de morir, cuando nos sentamos en el comedor, con velas parpadeando entre nosotros, el aire lleno del aroma de la cena que había preparado. Lo había abierto con una sonrisa, emocionada por el regalo, tocada por el gesto, pero ahora se sentía como una bomba de tiempo, un artefacto que escondía más de lo que revelaba. Instintivamente toqué mi clavícula, aunque el collar no estaba allí. Lo había dejado en casa, guardado en su caja de terciopelo en mi mesita de noche, porque se sentía demasiado pesado para llevarlo puesto después de su muerte, como si cargara el peso de su ausencia. Ahora se sentía aún más pesado, como si cargara el peso de todos sus secretos, de una vida que había vivido a mis espaldas. «¿Qué es Silver Peak Holdings?», pregunté, aún escaneando el documento, mi voz apenas un susurro, las palabras atrapadas en mi garganta. Lucas respiró hondo, sus manos metidas en los bolsillos de su chaqueta, su postura tensa. Una de sus firmas privadas, no pública, no registrada en los libros. La usaba para mover dinero internacionalmente. Después de que mi madre murió, comencé a investigar. Había transferencias que no podía rastrear, cuentas offshore a mi nombre que nunca abrí. Creo que estaba intentando asegurar algo para ti, para mí, para todos nosotros. Mi boca se secó. La habitación parecía girar a mi alrededor, las paredes cerrándose como si quisieran aplastarme. ¿Por qué? Porque sabía que el tiempo se le acababa, dijo Lucas en voz baja, sus ojos fijos en el suelo, como si no pudiera soportar mirarme directamente. Y porque no confiaba en las personas con las que trabajaba. Levanté la vista, mi pulso acelerado, la sangre rugiendo en mis oídos. ¿Qué personas? La expresión de Lucas se oscureció, un destello de algo que parecía miedo cruzando su rostro. Un miedo que no esperaba de alguien que parecía tan compuesto. Nunca dio nombres, solo dijo que si algo le pasaba, alguien vendría buscando información, buscando ventaja, buscando lo que dejó atrás.
Me recosté en la silla, con los pensamientos acelerados, las piezas del rompecabezas girando en mi mente pero sin encajar aún. Una segunda caja fuerte, una empresa desconocida, un collar que podría contener un código, y un hombre al que amé durante 15 años que había construido un mundo entero fuera de mí. Un mundo donde yo era solo una nota al pie, no el capítulo principal. ¿Dices que hay más?, dije, mi voz temblando mientras intentaba procesar todo, mientras intentaba encontrar un ancla en este mar de traiciones. El testamento, los archivos, las fotos, todo era solo el comienzo, un prólogo a una historia que aún no entendía. Lucas asintió, sus ojos encontrando los míos, una chispa de determinación en ellos. Creo que dejó cosas atrás, no solo para nosotros, sino para protegernos. Me puse de pie lentamente, mis piernas aún inestables, y miré la habitación una última vez. Las fotos, los mapas, los recortes de periódicos, todo parecía gritar una verdad que no estaba lista para escuchar, pero que no podía ignorar. Ya no era un santuario, era evidencia, y una advertencia. Necesito ir a casa, dije, mi voz más firme de lo que sentía, como si pronunciar las palabras pudiera darme el control que estaba perdiendo. Necesito ese collar. ¿Puedo ir contigo?, preguntó Lucas, su tono cauteloso pero sincero, como si supiera que estaba pidiéndome confiar en él, un extraño que compartía la sangre de mi esposo muerto. «¿Si me lo permites?» Dudé, mi instinto gritándome que no confiara en nadie, que me protegiera, que corriera. Pero algo en sus ojos, los ojos de Gabriel, me hizo asentir. Porque quisiera o no, esta ahora era nuestra historia, y no podía enfrentarla sola. No fui directamente a casa. No podía. El peso de lo que había visto en el garaje me aplastaba. Cada foto, cada documento, cada línea escrita en la letra de Gabriel era una piedra apilada sobre mi pecho, dificultando mi respiración. Necesitaba espacio para respirar, para pensar, para procesar el hecho de que el hombre con el que había compartido mi vida durante 15 años había vivido una doble vida, una vida que no incluía mi nombre. Así que llamé a Julia. En 20 minutos, estaba en su apartamento en el barrio de Lodo, en el centro de Denver, un loft con paredes de ladrillo expuesto y ventanas que daban a las calles bulliciosas de la ciudad. Me senté en su sofá gastado de terciopelo verde, mis manos alrededor de una taza de té de manzanilla que no bebía, el vapor subiendo en volutas que parecían desvanecerse antes de llegar al techo. El collar de zafiro estaba sobre la mesa de café entre nosotras, su piedra brillando bajo la luz tenue de una lámpara de pie, como si estuviera viva, como si guardara un secreto que podría cambiarlo todo. Julia no hizo preguntas. Nunca lo hacía, no hasta que yo estuviera lista. Sus ojos, cálidos y llenos de preocupación, me observaban mientras intentaba encontrar las palabras para explicar lo inexplicable, para darle sentido a un mundo que se había roto en pedazos. Cuando finalmente le conté todo, el garaje, las fotos de Gabriel con otra mujer, el joven que decía ser su hijo, el borrador de testamento, no dijo, «Te lo dije». No señaló que siempre había encontrado a Gabriel demasiado perfecto, demasiado pulido, como si escondiera algo bajo esa fachada de esposo ideal. En cambio susurró, «Lo siento tanto, Clara», y tomó mi mano, sus dedos cálidos contra los míos, que estaban fríos como el hielo, pero no estaba lista para derrumbarme, no estaba lista para llorar. Necesitaba respuestas, necesitaba a alguien a quien culpar, y esa necesidad, esa furia que crecía dentro de mí como una tormenta, me llevó directamente a Andrea. Conduje hasta su condominio en el norte de Denver, un edificio nuevo en el exclusivo barrio de Reno, con paredes de vidrio, estacionamiento subterráneo y un conserje que te miraba como si estuviera evaluando tu valor antes de dejarte pasar. Era extraño para alguien como Andrea, que siempre se quejaba de no tener dinero, que vivía de trabajos temporales como camarera en restaurantes de moda o asistente administrativa en oficinas que nunca parecían durarle más de 6 meses. Siempre estaba pidiéndome favores, pequeños préstamos que juraba devolver pero nunca lo hacía. Mientras el ascensor subía,
Sentía mi ira creciendo con cada piso, una furia que no había sentido en años, no desde las peleas de nuestra adolescencia, cuando ella tomaba mis cosas sin preguntar o mentía para salirse con la suya. Andrea abrió la puerta descalza, con pijamas de seda color crema que parecían costar más de lo que ella ganaba en un mes, una copa de vino tinto en la mano, el líquido brillando bajo la luz de los candelabros de su sala. Su maquillaje era impecable, su cabello peinado en ondas perfectas, como si estuviera esperando compañía importante en lugar de a su hermana en duelo. «Vaya, si no es mi hermana la viuda», dijo con una sonrisa burlona que me hizo apretar los puños, mis uñas clavándose en mis palmas. «¿Viniste a inspeccionar la herencia?» «Déjate de tonterías, Andrea», espeté, mi voz cortante como un cuchillo, cada palabra cargada de la rabia que había estado conteniendo. «Necesitamos hablar». Pasé junto a ella hacia la sala, mis pasos resonando en el suelo de madera pulida, mis ojos escaneando el espacio. El apartamento estaba decorado con un gusto que no asociaba con Andrea. Muebles de diseño, una lámpara de araña moderna, una alfombra persa que parecía sacada de una revista. Todo gritaba dinero, dinero que ella no tenía, o al menos que yo no sabía que tenía. Una foto enmarcada en la pared me detuvo en seco, como un puñetazo en el estómago. Era Andrea y Gabriel, riendo, brindando con copas de champán en lo que parecía una gala corporativa. La fecha en la esquina inferior me revolvió el estómago. Diciembre de 2019. Recordé esa noche con una claridad dolorosa. Gabriel me había dicho que era una fiesta de la empresa, que no valía la pena que fuera porque estaría aburrida, que eran solo charlas de negocios y apretones de manos. Me quedé en casa, viendo una película en Netflix, doblando ropa limpia, mientras él y mi hermana compartían champán y risas. «¿Qué demonios es esto?», exigí, señalando el marco con un dedo tembloroso, mi voz temblando de furia. Andrea se acercó lentamente, dando un sorbo largo a su vino, sus movimientos deliberados, como si estuviera ganando tiempo. «Oh, eso. Una fiesta navideña de la empresa. Estabas demasiado cansada para ir, ¿recuerdas?» Gabriel insistió en que lo acompañara. Lo dijo como si fuera lo más normal del mundo, como si compartir champán con mi esposo mientras yo me quedaba en casa fuera algo cotidiano, un detalle sin importancia. «Siempre nos llevamos tan bien», añadió, su tono ligero, casi desafiante, como si estuviera probándome, viendo cuánto podía soportar antes de romperme. Me giré para enfrentarla completamente. Mi pulso acelerado, la sangre rugiendo en mis oídos como una tormenta. ¿Qué tan bien exactamente? Su sonrisa vaciló, solo por un segundo, pero fue suficiente para confirmar lo que temía, para encender una chispa de certeza en el caos de mi mente. «Sé de Mariana», dije, mi voz baja pero firme, cada palabra cargada de veneno. «Sé de Lucas, del garaje, de la empresa falsa, del testamento. Lo sé todo. Así que, si hay más, dímelo ahora». Los ojos de Andrea se entrecerraron, y por un momento vi algo nuevo en ella. Cautela, quizás miedo, una grieta en la fachada que siempre había llevado con tanta confianza. Caminó hacia su carrito de licores, un mueble elegante de madera y cristal que parecía fuera de lugar en su vida de supuesta precariedad, y rellenó su copa con un movimiento lento y deliberado, como si estuviera comprando tiempo para construir su próxima mentira. «Está bien», dijo suavemente, girándose hacia mí, su voz calmada pero con un filo que no había notado antes. «¿Quieres la verdad?» Dejó la copa y puso una mano en su vientre, un gesto que hizo que mi corazón se detuviera, que el mundo se detuviera. «Estoy embarazada», dijo, «y es de Gabriel». El aire salió de mis pulmones, como si alguien me hubiera golpeado. No me moví, no hablé. Mi cerebro simplemente se apagó, como si alguien hubiera desconectado un cable vital, dejándome en la oscuridad. 10 semanas, continuó Andrea, su voz calmada, casi clínica, como si estuviera recitando un informe médico en lugar de destrozar mi mundo. Lo descubrí una semana antes de que muriera. Él lo sabía. Dijo que se encargaría de todo,
Incluso me dijo que dejaría a Mariana pronto. Me quedé helada, mi mente luchando por procesar las palabras, cada una como un martillazo que fracturaba los cimientos de mi vida. ¿Seguías viéndolo después de que Mariana murió? Andrea se encogió de hombros. Un gesto pequeño pero cargado de indiferencia, como si estuviera discutiendo el clima y no la traición de mi esposo. Ella nunca iba a ser permanente. Yo siempre fui la que se quedó. Me sentí como si estuviera flotando fuera de mi cuerpo, observando la escena desde arriba. Las paredes de su apartamento, los muebles de diseño que no podía permitirse, el zumbido del aire acondicionado, todo se desvaneció en un ruido de fondo, un zumbido sordo que no podía silenciar. ¿Te acostaste con mi esposo?, susurré, mi voz apenas audible, rota, como si las palabras mismas fueran demasiado pesadas para pronunciarlas. Andrea se encogió de hombros otra vez, como si estuviera confesando haber olvidado devolver un libro prestado. No actúes tan sorprendida, Clara. Tú tenías tu vida perfecta, tu casa perfecta en Cherry Creek, tus cenas perfectas a las 7:00. Mientras tanto, yo luchaba por pagar el alquiler, trabajaba en empleo sin futuro, escuchando a mamá compararnos como si yo fuera una versión defectuosa de ti. Luego Gabriel empezó a aparecer, ofreciendo ayuda, escuchando. Era diferente conmigo. Me miró, sus ojos de repente afilados como cuchillos, cortando a través de cualquier ilusión que aún tuviera. Tú eras su rutina, yo era su escape. La bofetada llegó antes de que me diera cuenta de que había levantado la mano. La cabeza de Andrea se giró a un lado, y su copa de vino se estrelló contra el suelo, el líquido rojo salpicando como sangre sobre la madera pulida, manchando la alfombra persa. No lloró, no gritó. Solo sonrió, una sonrisa fría y afilada que me heló la sangre, como si hubiera estado esperando este momento, como si mi reacción fuera parte de un juego que ella ya había ganado. Ahí está la verdadera Clara, dijo, tocándose la mejilla donde mi mano había dejado una marca roja. No la esposa perfecta y recatada, la mujer que acaba de descubrir que ha estado viviendo una mentira. Me di la vuelta, respirando con dificultad, mis manos temblando tanto que apenas podía controlarlas. ¿Por qué no me lo dijiste?, pregunté, mi voz más baja ahora, casi rota, como si estuviera rogando por una explicación que pudiera devolverle sentido a mi mundo. Porque nunca me habrías creído, dijo, su tono cortante, sus ojos brillando con algo que parecía triunfo. Siempre pensaste que estaba celosa, y tal vez lo estaba, pero esto no se trataba de ti. Se trataba de que por fin conseguí algo para mí. Negué con la cabeza, las lágrimas quemándome los ojos, pero negándome a dejarlas caer, negándome a darle la satisfacción de verme romperme. No solo tomaste algo, lo robaste todo. Ella se acercó, su expresión repentinamente indescifrable, como si estuviera sopesando cuánto podía decir, cuánto podía empujarme antes de que me quebrara por completo. Di lo que quieras, pero el bebé que crece dentro de mí es tu familia, te guste o no. Mi garganta se apretó, un nudo que amenazaba con asfixiarme. Quise gritar, romper cosas, retroceder el tiempo hasta un momento en que mi vida aún tenía sentido, cuando Gabriel y yo planeábamos nuestro futuro en el porche trasero, con el sonido de los grillos como banda sonora, cuando Andrea era solo mi hermana menor, no la mujer que había destruido mi mundo. Pero en cambio, dije, honraré lo que Gabriel dejó en su testamento. No por ti, por el bebé. Porque no pidió este desastre. Andrea parpadeó, y por primera vez vi un destello de sorpresa en su rostro, como si no esperara esa respuesta, como si mi fuerza la hubiera tomado desprevenida. ¿Lo dices en serio? No sé qué quiero decir, susurré, mi voz quebrándose como una rama seca. Pero sé esto. Necesito irme. Caminé hacia la puerta, el crujido de los cristales rotos bajo mis zapatos, resonando en el silencio, como un eco de mi corazón fracturado. Mis dedos temblaban mientras tomaba el pomo de la puerta,
el metal frío contra mi piel. «¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó Andrea, su voz más suave pero aún cargada de desafío, como si estuviera probándome una última vez, como si quisiera saber si tenía el coraje de seguir adelante. No respondí. No porque no quisiera, sino porque no estaba segura de quién era yo para responder. No era solo Clara Bennett, la viuda de Gabriel. Era alguien nuevo, alguien que aún no entendía, alguien que cargaba el peso de una verdad que no pidió, una verdad que amenazaba con consumirla. No fui a casa esa noche. No podía soportar la idea de entrar en esa casa con su vajilla perfectamente alineada en el comedor, la cama intacta con sábanas que aún olían a la colonia de Gabriel, los recuerdos que ahora se sentían como una burla cruel, como una obra de teatro en la que había interpretado un papel sin saberlo. En cambio, volví al apartamento de Julia, apretando el collar de zafiro en mi puño hasta que los bordes de la caja de terciopelo se clavaron en mi piel, dejando marcas rojas que no sentía. Julia no preguntó dónde había estado. Solo abrió la puerta, miró mi rostro, donde las ojeras y el cansancio debían ser evidentes, y dijo: «Necesitas dormir, Clara». Pero no podía dormir. No cuando cada rincón de mi mente se estaba derrumbando, como una casa vieja bajo el peso de una tormenta que no veía venir. Me senté en su sofá, mirando el collar, la piedra brillando bajo la luz de la lámpara como un ojo que me observaba, que me desafiaba a abrir la siguiente puerta, a enfrentar la siguiente verdad. A la mañana siguiente, Lucas me recogió en su jeep, un vehículo viejo con pintura descascarada y un interior que olía a cuero gastado y café derramado. Era un contraste extraño con Gabriel, que siempre conducía un Audi impecable, con asientos de cuero negro que brillaban como si acabaran de salir del concesionario. Julia insistió en venir, su abrigo colgado sobre el hombro con un gesto teatral que casi me hizo sonreír, a pesar de todo. «No vas a entrar en la bóveda secreta de tu esposo sin refuerzos», dijo, subiendo al asiento trasero con una determinación que me recordaba por qué la había elegido como mi mejor amiga hace tantos años. La oficina de Gabriel estaba en un rascacielos en el corazón del centro de Denver, un edificio de vidrio y acero que brillaba bajo el sol de otoño como un monolito de secretos. Siempre lo había llamado un espacio satélite cuando le preguntaba, un lugar para reuniones privadas con clientes importantes, un lugar donde cerraba tratos que nunca explicaba del todo. Nunca puse un pie allí, nunca sentí la necesidad. Gabriel siempre había sido tan abierto en casa, tan presente, que nunca imaginé que tuviera un mundo aparte, un mundo que ahora amenazaba con tragarme entera. «Estoy registrado como copropietario», dijo Lucas, pasando una tarjeta de acceso por el lector de seguridad en la entrada del edificio. La recepcionista, una mujer joven con auriculares inalámbricos y una placa que decía Megan, apenas levantó la vista, sus dedos moviéndose rápidamente sobre un teclado mientras nos indicaba el ascensor con un gesto distraído. El ascensor se sentía como una cápsula del tiempo, llevándonos a un pasado que no reconocía, cada piso un paso más hacia una verdad que no estaba segura de querer enfrentar. En el piso 14, Lucas nos guió a una oficina con paredes de vidrio, muebles modernos y fríos, sin un solo rastro de calidez. Ni una foto mía, ni un recuerdo enmarcado de nuestra vida juntos, solo superficies pulidas, paredes grises y un leve olor a colonia que no era la de Gabriel, una nota cítrica que me hizo estremecer, como si el espacio mismo estuviera impregnado de alguien más. Ahí, señaló Lucas a un gran cuadro abstracto colgado detrás del escritorio, una explosión de azules y grises que parecía fuera de lugar en la esterilidad de la habitación, como un grito en un lugar donde solo se permitían susurros. La caja fuerte está detrás. Saqué el collar de zafiro de mi bolso, mis dedos temblando mientras encontraba el pequeño broche en la parte trasera del colgante. Lo giré en sentido contrario a las agujas del reloj, como si estuviera desarmando una granada, mi corazón latiendo tan fuerte que podía sentirlo en mis sienes. Clic. Un compartimento oculto se abrió, revelando una placa de metal delgada, no más grande que una tarjeta SIM, con números grabados en el borde, pequeños pero precisos, como todo lo que Gabriel hacía. Lucas la tomó con cuidado,
sus dedos moviéndose con una precisión que me recordó a Gabriel cuando trabajaba en su escritorio en casa, organizando papeles con una calma metódica que siempre me había tranquilizado. La deslizó en el teclado de la caja fuerte, y un pitido bajo rompió el silencio, seguido de un chasquido que resonó como un disparo en la habitación silenciosa. La puerta se abrió. Dentro había pilas de documentos, una unidad USB negra y elegante, una pequeña caja de madera y una sola llave plateada con una etiqueta que decía: Caja de seguridad del banco, First National Trust, Denver. Lucas sacó los documentos, hojeándolos con una mezcla de curiosidad y cautela, sus ojos escaneando las páginas como si buscara algo específico, algo que confirmara o desmintiera lo que ya sospechaba. Contratos, transferencias, estados financieros, dijo, su voz baja, casi un murmullo. Algunos de estos nombres son de bancos internacionales. Zúrich, Gran Caimán, Panamá. No solo estaba escondiendo dinero, lo estaba moviendo al extranjero. Rápido. Tomé la unidad USB, mis dedos dudando sobre su superficie lisa, como si pudiera quemarme. No la conecté. Todavía no. Me sentía como si estuviera sosteniendo una granada sin seguro, algo que podría explotar y destruir lo poco que quedaba de mi mundo. Luego abrí la caja de madera. Dentro había un anillo, una banda de oro simple con un pequeño diamante, que brillaba bajo la luz fluorescente. Un diamante que parecía demasiado pequeño para Gabriel, que siempre elegía lo mejor, lo más brillante. Mi respiración se detuvo. No era mío. Dentro de la banda, una inscripción. M siempre. No sé. No Clara. M de Mariana. Dios mío, susurró Julia a mi lado, su voz rompiendo el silencio como un cristal que se quiebra, sus manos cubriendo su boca. Lucas apartó la mirada, su mandíbula tensa, sus manos apretadas en puños, como si estuviera luchando contra la misma rabia que yo sentía. Le compró un anillo, dije, mi voz apenas audible, como si pronunciar las palabras las hiciera más reales, como si al decirlas estuviera aceptando la traición. Iba a proponerle matrimonio, o tal vez ya lo había hecho. No podía moverme, no podía hablar. No podía llorar, porque en ese momento, en el frío silencio de la oficina de mi esposo muerto, comprendí la verdad que no me había atrevido a nombrar. La amaba. Tal vez también me amó, a su manera, pero a ella tuvo la parte de él que era real, la que sonreía en las fotos, la que viajaba a lugares que yo solo soñaba con visitar, la que vivía sin la carga de la rutina. Y yo tuve la actuación. El esposo pulido con cenas a las 7:00, tulipanes los domingos y una vida construida sobre secretos cuidadosamente guardados. Lucas me pasó una carta doblada con mi nombre escrito en el frente, la letra de Gabriel inconfundible, cada trazo un recordatorio de las notas que solía dejarme, pequeños gestos que ahora se sentían como mentiras. La desdoblé con manos temblorosas, el papel crujiendo en el silencio, cada sonido amplificado en la habitación estéril. Clara, si estás leyendo esto, significa que me fui. Lo siento. Nunca tuve el valor de decirte la verdad, de pronunciar en voz alta lo que debía haber dicho hace años. Fui egoísta. Construí 2 vidas porque no podía renunciar a ninguna. Y al final, eso me costó todo. Te amé. Sé que ahora suena vacío. Tal vez siempre lo fue, pero lo hice de la única manera que sabía. Quise darte paz, mantenerte a salvo. Por eso te dejé los papeles, el acceso, la verdad. Úsalos como quieras. Quémalos, entiérralos o expónlo todo. Ahora es tu decisión. Perdóname si puedes. Si no, lo entiendo. Gabriel. Miré la página hasta que las palabras se emborronaron, las lágrimas finalmente rompiendo la barrera que había construido durante días, corriendo por mis mejillas como un río que no podía contener. Se la pasé a Julia, quien la leyó en silencio, sus ojos brillando con una mezcla de tristeza y rabia, sus manos temblando ligeramente mientras doblaba el papel. Y luego se la dio a Lucas, quien apenas la miró antes de guardarla en su bolsillo.
su rostro una máscara de emociones que no podía descifrar. Dolor, confusión, tal vez ira. Ninguno habló porque, ¿qué había que decir? El hombre que todos creíamos conocer se había roto como cristal, y nosotros sosteníamos los fragmentos, afilados y peligrosos, sin saber cómo manejarlos, sin saber si cortarnos era inevitable. Salimos de la oficina en silencio. El tipo de silencio que no viene de la paz, sino de la ausencia de palabras para llenar el vacío. Julia condujo, su camioneta vieja traqueteando por las calles de Denver mientras el sol se ponía, pintando el cielo de tonos naranjas y morados que parecían demasiado hermosos para un día tan oscuro. Lucas se sentó a mi lado en el asiento trasero, mirando por la ventana, sus manos apretadas en su regazo, como si estuviera conteniendo algo que no estaba listo para dejar salir. Yo miraba el collar de zafiro en mi mano, su peso ahora más emocional que físico, un recordatorio de que cada regalo, cada gesto, cada momento con Gabriel estaba manchado por la verdad que ahora conocía. Mi esposo muerto había vivido una vida que nunca toqué, una vida llena de risas, viajes y una familia que no incluía mi nombre. Y ahora, nosotros sosteníamos sus pedazos, sin saber quién más podría estar observándonos, esperando a que tropezáramos, esperando a que reveláramos lo que Gabriel había escondido. Esa noche, mientras intentaba dormir en el sofá-cama de Julia, mi teléfono sonó. El tono cortando el silencio como un cuchillo. Era un número desconocido, el prefijo de Área 206, de Seattle. Mi corazón se aceleró, un nudo frío formándose en mi estómago. «¿Clara Bennett?», dijo una voz masculina, fría y profesional, como la de alguien acostumbrado a dar órdenes y ser obedecido. «Sí», respondí, mi cuerpo ya tenso, mi mano apretando el teléfono con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. «Soy Richard Vance. Era socio comercial de tu esposo». Mi estómago se hundió, el nudo frío extendiéndose como hielo por mis venas. «Creo que tienes algo que me pertenece». «No sé de qué hablas», dije, aunque mi voz temblaba, traicionando el miedo que intentaba ocultar. «Sí lo sabes», respondió, su tono calmado como agua estancada, pero con un filo que me puso los nervios de punta, como si estuviera a un paso de perder la paciencia. «Los documentos de la caja fuerte. Algunos conciernen a cuentas internacionales que ayudé a establecer. Sugiero que nos reunamos». «No me reuniré con nadie», dije, intentando sonar firme, pero mi voz se quebró en la última palabra, delatando mi vulnerabilidad. «Lo harás», dijo, «porque las otras personas con las que Gabriel trabajaba no son tan educadas como yo. No piden, toman». Colgó antes de que pudiera responder, el silencio al otro lado de la línea más aterrador que sus palabras. Me quedé mirando el techo, el corazón acelerado, el collar de zafiro aún en mi mano, su piedra fría contra mi piel. No era solo un regalo, era una carga, una llave a un mundo que no quería conocer, pero que ahora no podía ignorar. A la mañana siguiente, se lo conté a Lucas. Estábamos en la cocina de Julia, el olor a café recién hecho llenando el aire mientras ella preparaba el desayuno, fingiendo que no estaba escuchando cada palabra, sus manos moviéndose con precisión mientras cortaba frutas para un batido. Lucas paseaba por la habitación, su mandíbula tensa, sus manos metidas en los bolsillos de su chaqueta, como si estuviera conteniendo una energía que no sabía cómo liberar. «También me contactó», dijo, deteniéndose para mirarme, sus ojos oscuros llenos de una mezcla de miedo y determinación. «Pero hay más. Anoche, alguien más llamó». Sacó un papel arrugado de su bolsillo y me lo pasó. Había un nombre garabateado con tinta azul, Nathan Holt. Afirmaba ser la fuente original de los fondos que mi padre movió. Dijo que si no devolvemos todo antes del fin de semana, habrá consecuencias. No pregunté qué significaba consecuencias. No necesitaba hacerlo. La amenaza estaba clara, flotando en el aire como el humo de un incendio que aún no podíamos ver, pero que sabíamos que estaba acercándose.
Lucas sacó la llave plateada de la caja fuerte, sosteniéndola a la luz como si pudiera revelar algo nuevo, como si el metal pudiera hablar y decirnos qué hacer. «Todavía tenemos la caja de seguridad», dijo, su voz baja pero firme. «Lo que haya dentro podría explicar quién es dueño de qué». «¿Pero realmente queremos abrir otra caja?», pregunté, mi voz quebrándose mientras el miedo y la duda se mezclaban en mi pecho, formando un nudo que no podía deshacer. ¿Y si solo empeora las cosas? Julia se sentó a mi lado, su mano firme en mi hombro, sus ojos verdes llenos de una determinación que yo no sentía. Entonces al menos sabrás, Clara. No saber es lo que te está matando. No saber te mantiene atrapada en sus mentiras. Tenía razón. Cada día que pasaba sin respuestas, sentía que una parte de mí se desvanecía, reemplazada por una versión de mí misma que no reconocía. Una mujer llena de rabia, dolor y una necesidad desesperada de entender por qué Gabriel había elegido esta vida, por qué me había dejado en la oscuridad. Hicimos un plan. Primero, iríamos al banco para abrir la caja de seguridad. Luego, si las cosas aún no tenían sentido, encontraríamos a alguien que pudiera decirnos la verdad. Gabriel debía tener un respaldo, un contacto, alguien que supiera en qué demonios estaba metido. Fue entonces cuando Lucas dijo: «Hay un nombre que mi madre mencionó una vez, Benjamin Cole, amigo de la universidad de papá». Ella dijo que era el único que le decía la verdad a Gabriel, incluso cuando no quería escucharla. «¿Sabes dónde está?», pregunté, aferrándome a la posibilidad de que alguien pudiera arrojar luz sobre este desastre. Alguien que pudiera ayudarnos a entender. «Creo que sí», dijo Lucas. Mamá tenía su dirección en Boulder. La guardaba en una caja de contactos de emergencia, junto con otros papeles importantes. Condujimos 2 horas en silencio, la lluvia golpeando el parabrisas del jeep de Lucas, como si intentara borrar los recuerdos que seguían atormentándome. Boulder nos recibió con pinos altos, aire fresco, y esa quietud que solo las ciudades pequeñas de montaña parecen tener. Un contraste con el caos que llevaba dentro. La casa de Benjamin era una cabaña de madera rodeada de árboles, con un porche cubierto de musgo y un columpio que crujía suavemente con el viento, como si estuviera cantando una canción triste. Benjamin abrió la puerta lentamente, un hombre mayor con cabello gris y ojos que parecían haber visto demasiado, como si cargara el peso de secretos que no eran suyos. «¿Eres Clara?», dijo sin dudar, su voz grave pero amable, como la de un abuelo que cuenta historias junto al fuego. «Y tú debes ser Lucas. ¿Sabías que vendríamos?», pregunté, sorprendida, mi mano apretando el bolso donde guardaba el collar de zafiro, como si fuera un talismán que pudiera protegerme. Asintió, un gesto pequeño pero pesado, como si estuviera confirmando algo que había temido durante años. Gabriel dijo: «Si todo se desmorona, te encontrarán». Retrocedió, invitándonos a pasar. «Vengan». Dentro, la casa olía a papel viejo, madera y un leve rastro de humo de pipa, un olor que me transportó a la casa de mi abuelo en Colorado Springs, donde pasábamos los veranos de niñas. Estanterías cubrían las paredes, llenas de libros desgastados y cuadernos encuadernados en cuero, algunos con lomos rotos, otros con títulos en lenguas que no reconocía. Un piano antiguo estaba en una esquina, sin tocar pero pulido, como un recuerdo de tiempos mejores. Benjamín nos indicó que nos sentáramos en un sofá de cuero gastado, el cuero crujiendo bajo nuestro peso, y luego desapareció en otra habitación. Regresó con un sobre sellado, el papel amarillento pero intacto, como si hubiera sido guardado con cuidado durante años. «Me dejó esto», dijo, entregándomelo. Solo debía abrirse si ambos aparecían juntos. Miré a Lucas, cuyos ojos estaban fijos en el sobre, una mezcla de esperanza y temor en su rostro, como si supiera que lo que había dentro cambiaría todo. Asintió, y abrí el sobre con cuidado, como si pudiera explotar, mis dedos temblando mientras rasgaba el papel. Dentro había una carta manuscrita breve y un segundo testamento. Este era diferente. Nombraba al hijo que Andrea llevaba, asignando el 25% de los ahorros privados de Gabriel, no especificados, en el extranjero, al niño,
una vez que cumpliera 21 años. Sentí la sangre drenarse de mi rostro, el mundo inclinándose bajo mis pies. Lo planeó todo, incluso esto. Gabriel había calculado cada movimiento, incluso después de muerto, como si aún controlara el tablero de ajedrez, como si aún tuviera el poder de mover las piezas de nuestras vidas. ¿Por qué nombrar al bebé, pero no a Andrea? Pregunté a Benjamin, mi voz temblando mientras intentaba encontrar sentido en las palabras, mientras intentaba aferrarme a algo sólido. Porque confiaba en el niño, dijo suavemente, sus ojos llenos de una tristeza antigua, como si hubiera visto este momento venir desde hace años. No en la madre. Lucas se movió en su asiento, sus manos apretadas, sus nudillos blancos, como si estuviera conteniendo una rabia que no podía expresar. «Esto lo cambia todo», dijo, su voz baja pero cargada de intensidad. «Significa que Andrea no puede tocar ese dinero. No legalmente». Miré el testamento de nuevo, mi mente dando vueltas, las palabras nadando en la página. «¿Y si lo intenta?» Benjamin asintió hacia la unidad USB que aún estaba en mi bolso. «Entonces usas eso». Por lo que Gabriel me dijo, contiene registros detallados de cada transferencia, cada socio, cada delito que cometieron para construir esto. Si te presionan, tú presionas de vuelta. Julia exhaló, su mano apretando la mía con fuerza, sus uñas clavándose ligeramente en mi piel. «Tienes ventaja», dijo, su voz firme, como si estuviera tratando de infundirme el coraje que yo no sentía. Por primera vez desde que Gabriel murió, no me sentí pequeña. No me sentí como la mujer a la que le habían mentido, engañado y dejado con pedazos rotos. Me sentí como la única que sostenía el plano, y eso era poder. Lucas se inclinó hacia adelante, sus ojos encontrando los míos, una chispa de determinación en ellos. «Clara, creo que es hora de dejar de reaccionar. Necesitamos hacer un movimiento antes de que Vance o Holt lo hagan». Asentí lentamente, mi mente acelerada pero más clara de lo que había estado en días. «Vamos al banco». Regresamos a Denver antes del mediodía, el cielo despejado, las montañas rocosas recortadas contra el horizonte, como un recordatorio de que el mundo seguía girando, incluso cuando el mío se había detenido. El edificio de First National Trust estaba entre una oficina de abogados y una cafetería moderna en el centro de la ciudad, un lugar tan discreto que podrías pasar por él 1000 veces sin notarlo, a menos que supieras lo que estabas buscando. Julia se quedó en el auto, su teléfono en la mano, sus ojos escaneando la calle como si esperara problemas. «Solo mándame un mensaje si se pone raro», dijo, con una sonrisa tensa que no ocultaba su preocupación. «Y si no te dejan entrar, llora. Nadie le dice que no a una mujer llorando en un banco». Lucas soltó una risa breve, un sonido que parecía fuera de lugar en el peso del momento, pero que de alguna manera aligeró el aire. Yo no sonreí. Dentro, el gerente de la bóveda, un hombre de mediana edad con gafas de marco metálico y una placa que decía Robert, miró la llave plateada, revisó mi identificación y levantó una ceja, como si estuviera intrigado pero entrenado para no mostrarlo. «Han pasado años desde que alguien accedió a esta caja», dijo, su voz profesional pero con un toque de curiosidad. Estaba registrada bajo un escudo corporativo, Silver Peak Holdings. Nos llevó al sótano, pasando puertas de seguridad reforzadas y paredes de concreto que hacían que el aire se sintiera más frío, más pesado, como si estuviéramos descendiendo a una tumba. «Usen guantes», dijo, entregándonos un par de guantes de algodón blanco. «Procedimiento estándar. Les daremos privacidad». La puerta se cerró detrás de nosotros con un chasquido pesado, dejándonos solos con la caja de seguridad. El silencio tan denso que podía sentirlo presionando contra mi piel. Mis dedos dudaron sobre la cerradura, el metal frío bajo mis guantes, el peso de lo que estábamos a punto de descubrir oprimiendo mi pecho. «¿Lista?», preguntó Lucas, su voz baja pero firme, como si estuviera tratando de infundirme valor, como si supiera que estaba al borde de un precipicio. «No», dije, pero giré la llave de todos modos.
el mecanismo cediendo con un leve chirrido que resonó en el sótano silencioso. La caja se deslizó hacia afuera, el metal raspando contra el metal, un sonido que me puso los nervios de punta. Dentro no había fajos de billetes, ni pasaportes falsos, ni teléfonos desechables como en una película de espías. Solo una carpeta manila y una fotografía. La foto era de Gabriel, Lucas y un hombre que reconocí vagamente de las fotos del garaje, Richard Vance. Estaban frente a un SUV negro, con los brazos cruzados, riendo como si compartieran una broma secreta, sus rostros iluminados por un sol que no podía identificar. Y detrás de ellos, apenas visible en el fondo, Nathan Holt, con una expresión más seria, observándolos como un depredador evaluando a su presa, sus ojos fríos y calculadores. Miré la foto por mucho tiempo, mi mente tratando de reconciliar al hombre que conocía, el que me hacía el desayuno los domingos, el que me abrazaba en las noches frías, el que me prometió un futuro, con el de la imagen, un hombre que parecía pertenecer a un mundo completamente diferente, un mundo de secretos y traiciones. No eran solo socios comerciales, dije finalmente. Mi voz apenas un susurro, las palabras pesadas en mi lengua. Eran un equipo. Lucas abrió la carpeta, sus manos moviéndose con cuidado, como si temiera que los papeles pudieran desintegrarse bajo su toque. Dentro había docenas de documentos, acuerdos firmados, registros de empresas fantasma, recibos de sobornos pagados en efectivo o a través de transferencias bancarias a cuentas en paraísos fiscales, y un documento marcado en tinta roja, seguro contra chantaje de Holt. No era solo ventaja. Era un arma cargada, una bomba que Gabriel había dejado atrás, sabiendo que alguien tendría que usarla, sabiendo que ese alguien probablemente sería yo. Gabriel guardó pruebas, susurré, mi voz temblando mientras la magnitud de lo que teníamos en las manos se asentaba, mientras la realidad de lo que Gabriel había sido se volvía más clara. De todo. En ese momento, entendí. No solo me había dejado un desastre, me había dejado un arma. Y ahora era mi elección decidir a quién apuntarla, cuándo disparar, y si estaba dispuesta a pagar el precio de apretar el gatillo. No fuimos a casa. Fuimos directamente con el abogado, Tomás Rivera, un hombre que había manejado el patrimonio de mi padre años atrás cuando falleció de un derrame cerebral en 2015. Tomás era directo, discreto y alérgico al drama, exactamente el tipo de persona que necesitábamos en un momento como este. Le conté todo, o casi todo. No mencioné el affair con Andrea, ni los detalles personales que aún me cortaban como cuchillos, que aún me hacían despertar en la noche con el pecho apretado. Solo lo que importaba legalmente, los documentos, las amenazas de Vance y Holt, las cuentas offshore que parecían sacadas de una novela de John Grisham. No parpadeó, sus ojos oscuros fijos en mí mientras tomaba notas en una libreta de cuero, su pluma moviéndose con una precisión que me recordaba a Gabriel. ¿Quieres presentar cargos?, preguntó, ajustándose las gafas, su voz calmada pero directa. No, dije, mi voz más firme de lo que esperaba, como si estuviera encontrando una fuerza que no sabía que tenía. Quiero seguridad. Asintió, como si fuera la respuesta que esperaba, como si supiera que no estaba buscando justicia, sino supervivencia. Copiaremos todo, digital y físicamente. Guardaremos respaldos en 3 lugares. Uno aquí, uno contigo, y uno con alguien no conectado contigo. Conozco a la persona perfecta, dijo Julia, sonriendo sombríamente, su voz cortando el aire como un cuchillo. Mi primo en Albuquerque. Nadie lo relacionará contigo. Pasamos horas escaneando archivos, cada página una revelación más oscura que la anterior. Cada línea una prueba más de que Gabriel no era el hombre que pensé que era. Había llevado registros minuciosos, nombres de socios, fechas de reuniones, registros de transferencias bancarias que detallaban movimientos de dinero a través de cuentas en las Islas Caimán, Suiza y Panamá, facturas falsas que enmascaraban pagos a empresas fantasma con nombres como Blue Horizon LLC y Pacific Crest Ventures. No era solo un negocio turbio.
Era una empresa criminal, internacional, con tentáculos que se extendían mucho más allá de Denver, mucho más allá de lo que jamás imaginé que Gabriel era capaz. Y con él muerto, sus socios pensaban que las pruebas habían desaparecido, enterradas con él en el cementerio de Fairmount, bajo una lápida que simplemente decía Gabriel Alexander Bennett, 1978-2024, amado esposo. Estaban equivocados. Al final del día, Thomas redactó una carta simple, un mensaje claro dirigido a Richard Vance y Nathan Holt. Agregué una línea al final con mi propia letra, mi mano temblando pero decidida. Atrévete, CB. La enviamos a la oficina de Vance por mensajería, un sobre sellado que parecía inofensivo, pero que llevaba el peso de una amenaza tácita, una advertencia de que no estaba jugando, de que no era la viuda débil que esperaban. Vance llamó en 15 minutos, su voz siseando a través del teléfono como una serpiente, llena de desprecio. ¿Crees que eres lista, Clara?, dijo, cada palabra cargada de veneno. Estás fuera de tu liga. No, respondí, mi voz más calma de lo que me sentía, como si estuviera canalizando una fuerza que no sabía que tenía, una fuerza nacida del dolor y la traición. Tú lo estás. Porque mi próxima llamada es a Lears, y después a Interpol. Hubo una pausa larga, luego una risa que sonó más nerviosa que confiada, un sonido que delataba su incertidumbre. Está bien, dijo. ¿Qué quieres? Nada, dije, mi voz fría ahora, como el acero. Solo quiero que te detengas. Sin llamadas, sin amenazas, sin advertencias nocturnas. Tocas a mí o a alguien que conozca, y la carpeta se hace pública. Cada archivo, cada firma. Ya tienes problemas de ese tipo, dije, citando sus propias palabras de la noche anterior, dejando que el peso de su amenaza se volviera contra él. La diferencia es que ya no les tengo miedo. Colgó, el silencio al otro lado de la línea más elocuente que cualquier palabra. Una rendición tácita, al menos por ahora. 2 horas después, Nathan Holt llamó. Su tono era diferente, suave, pulido, como un vendedor acostumbrado a cerrar tratos con encanto y una sonrisa ensayada. Clara, dijo, como si fuéramos viejos amigos compartiendo un café en una cafetería de lodo. He oído sobre tus hallazgos. Creo que estamos empezando con el pie equivocado. No hay pie, corté, mi voz afilada como una navaja, cada palabra precisa y deliberada. Solo tu firma en una docena de transferencias ilegales. Rió suavemente, como si estuviera tratando de desarmarme con su carisma, pero podía escuchar la tensión en su voz, el esfuerzo por mantener el control. Todo hipotético, por supuesto. Dejé que el silencio se extendiera, pesado e incómodo, hasta que sentí que tenía el control, hasta que sentí que él sabía que no estaba jugando. Luego dije, ¿crees que puedes manejar esto, señor Holt? Pero aquí está la cosa. No tengo reputación que perder, ni empresa que proteger. No tengo nada que perder de la vida que conocía, y eso me hace muy, muy peligrosa. Eso lo calló. Terminé la llamada sin esperar su respuesta, mi corazón latiendo con una mezcla de miedo y adrenalina, una sensación que no había sentido en años, como si estuviera despertando de un largo sueño. Esa noche, Lucas y yo nos sentamos en el porche de Julia, la unidad USB en su bolsillo, una copia de la carpeta enterrada en una maceta detrás de nosotros, bajo un rosal que Julia había plantado el año pasado, sus espinas ocultas bajo hojas verdes brillantes. Paranoia, tal vez, pero cuando la persona en la que más confiabas te ha traicionado, la paranoia empieza a sentirse como instinto de supervivencia, como un sentido que no sabías que tenías hasta que lo necesitaste. No sabía que era capaz de todo esto, dijo Lucas en voz baja, sus ojos fijos en la calle oscura, donde las farolas parpadeaban en la noche, proyectando sombras largas sobre el pavimento. Mi madre siempre decía que era complicado, pero pensé que quería decir melancólico, no corrupto. Era ambos, dije, mi voz apenas un susurro, mis ojos fijos en el cielo estrellado de Denver, las estrellas brillando frías y distantes,
como si supieran la verdad que yo apenas comenzaba a comprender. Y tal vez más. No hemos terminado, dije después de un momento, la realidad asentándose como un peso frío en mi pecho. Hay una razón por la que dejó todo esto atrás, dije, mi voz apenas un susurro, resonando en la quietud del porche de Julia. Las luces de la calle parpadeaban, proyectando sombras danzantes sobre el césped, y el aire fresco de la noche de Denver llevaba un leve aroma a pino y asfalto húmedo. Lucas asintió, sus manos apretadas alrededor de una botella de cerveza que no había tocado, sus ojos perdidos en la oscuridad, como si estuviera buscando respuestas en las sombras. Lo que sea que haya en esa caja de seguridad es el final del rompecabezas, dijo, su tono firme pero cargado de una cautela que reflejaba la mía, o al menos la pieza que nos dirá cómo termina esto. Me recosté en la silla de mimbre, el crujido del material rompiendo el silencio, y sentí el peso del collar de zafiro en mi bolsillo, su presencia un recordatorio constante de las verdades que aún no había desentrañado. Gabriel había planeado cada paso, incluso después de su muerte, como un maestro de ajedrez moviendo piezas desde el más allá. Pero esta vez, yo tenía el tablero, y no estaba dispuesta a dejar que nadie más dictara el juego. A la mañana siguiente, el cielo estaba cubierto de nubes grises que prometían lluvia, un telón de fondo adecuado para el peso que cargábamos. Lucas, Julia y yo nos dirigimos al First National Trust una vez más, la llave plateada en mi mano como un talismán, su superficie fría grabándose en mi palma. El banco estaba silencioso, el vestíbulo olía a cera para pisos y café rancio, y el mismo gerente, Robert, nos recibió con una mirada que mezclaba curiosidad y profesionalismo. «De vuelta tan pronto, señora Bennet», dijo, ajustándose las gafas mientras verificaba mi identificación por segunda vez. «Esta caja no ha visto tanta actividad en años». No respondí, solo asentí, mi corazón latiendo con una mezcla de anticipación y temor. Mientras nos guiaba al sótano, el eco de nuestros pasos resonaba en las paredes de concreto, un recordatorio de que cada paso nos acercaba más a una verdad que podría cambiarlo todo o destruirlo. La caja de seguridad se abrió con un chasquido que resonó como un disparo en la sala estéril. Dentro encontramos una sola carpeta de cuero negro, cerrada con una cinta elástica, y un pequeño cuaderno con la letra de Gabriel en la portada, para Clara y Lucas. Mis manos temblaron al desatar la cinta, el cuero suave bajo mis dedos, como si estuviera tocando un pedazo de Gabriel mismo. Dentro de la carpeta había más documentos, pero estos eran diferentes. No solo registros financieros, sino cartas, correos electrónicos impresos y un diario digital en una segunda unidad USB, esta marcada con una etiqueta que decía «Seguro final». Lucas tomó el cuaderno, hojeándolo con cuidado, sus ojos escaneando las páginas como si temiera lo que encontraría. «Esto es personal», dijo, su voz baja, casi reverente. «No es solo sobre el dinero». Abrí la primera carta, mi aliento atrapado en la garganta. Estaba fechada el 1 de junio de 2024, menos de un mes antes de la muerte de Gabriel. Las palabras eran suyas, su letra precisa llenando la página con una confesión que me cortó como un cuchillo. «Clara, si estás leyendo esto, significa que no tuve el coraje de decírtelo en persona. Lo intenté. Cada día, durante años, lo intenté. Pero amarte significaba protegerte, incluso de mí mismo. Mariana fue un error que se convirtió en una vida, una que no pude abandonar porque Lucas merecía un padre, aunque fuera uno defectuoso. Andrea fue una debilidad, un momento de egoísmo que nunca debí permitir. Pero el dinero, los tratos, las cuentas, eso fue para mantenerte a salvo. Richard Vance y Nathan Holt no son solo socios, son depredadores. Si saben que tienes esto, no se detendrán. Usa lo que encuentres aquí, pero sé cuidadosa. Eres más fuerte de lo que crees. Siempre lo fuiste. Las lágrimas quemaron mis ojos, pero las contuve, negándome a dejarlas caer. No ahora.
no cuando estaba tan cerca de entender. Lucas leyó en silencio a mi lado, su rostro una máscara de emociones contenidas, sus manos apretando el cuaderno con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Julia, de pie junto a la puerta, nos observaba con una mezcla de compasión y urgencia, sus ojos escaneando la sala como si esperara que alguien irrumpiera en cualquier momento. «¿Qué más hay?», preguntó, su voz cortando el silencio, práctica y directa, como siempre. Hojeé la carpeta, encontrando más pruebas. Correos electrónicos entre Gabriel, Vance y Holt, detallando un esquema para lavar dinero a través de empresas fantasma, usando contratos falsos para proyectos de construcción que nunca existieron. Había nombres de políticos locales, funcionarios de aduanas, incluso un agente del IRS que había sido sobornado para mirar hacia otro lado. Pero lo que me detuvo fue un contrato, firmado por Gabriel y Vance, que transfería el control de Silver Peak Holdings a una entidad anónima en caso de la muerte de Gabriel, con una cláusula que otorgaba a Sibby, acceso completo a los registros si presentaba una llave específica: el collar. «Esto no es solo un seguro», dije, mi voz temblando mientras las piezas se encajaban. «Es un trampa». Me dio el control para que ellos vinieran tras de mí. Lucas asintió, su mandíbula tensa. Sabía que no se detendrían, pero también sabía que eras la única que podía detenerlos. Miré el cuaderno en sus manos, las páginas llenas de notas de Gabriel, no solo sobre los negocios, sino sobre nosotros. Había entradas sobre mí. Clara sonrió hoy mientras plantaba tulipanes en el jardín. No sabe cuánto la necesito. Y sobre Lucas. Lo llevé a pescar en el lago Dillon. Es más como yo de lo que me gusta admitir. Pero también había advertencias. Vance está presionando más fuerte. Holt sabe demasiado. Si me pasa algo, Clara debe encontrar a Benjamin. Él sabe cómo terminar esto. Regresamos a la cabaña de Benjamin esa tarde, la lluvia ahora cayendo en cortinas, el limpiaparabrisas del jeep de Lucas luchando contra el aguacero. Benjamin nos esperaba, como si supiera que volveríamos, su rostro arrugado pero sereno, como un hombre que había hecho las paces con los secretos que cargaba. «Lo encontraste todo, ¿verdad?», dijo, sirviéndonos té en tazas de cerámica agrietadas, el vapor subiendo en el aire frío de la cabaña. Gabriel me advirtió que este día llegaría. «¿Por qué no me dijo nada?», pregunté, mi voz quebrándose, no por tristeza, sino por la frustración de haber sido mantenida en la oscuridad, de haber sido una pieza en un juego que no entendía. Benjamin suspiró, sus ojos fijos en la ventana donde la lluvia golpeaba el vidrio. «Porque te amaba, Clara. Pero también sabía que era su única oportunidad de redención. Si te hubiera dicho la verdad, habrías intentado detenerlo, y eso te habría puesto en la mira de Vance y Holt mucho antes. Quería que tuvieras una salida, una manera de terminar lo que él no pudo». «¿Terminar qué?», preguntó Lucas, su voz afilada, sus manos apretadas en puños, como si estuviera listo para pelear contra los fantasmas de su padre. Benjamin se inclinó hacia adelante, sus manos temblando ligeramente mientras dejaba su taza. Gabriel estaba trabajando con el FBI. No al principio, no cuando empezó todo esto, pero en los últimos 2 años, después de que Mariana murió, comenzó a negociar con ellos. Les daba información a cambio de inmunidad para ti y Lucas, no para él mismo. Sabía que no viviría lo suficiente para ver el final. Mi corazón se detuvo, el mundo inclinándose bajo mis pies. «¿El FBI?», susurré, mi mente luchando por procesar la idea de que Gabriel, mi Gabriel, había estado jugando un doble juego, no solo conmigo, sino con hombres como Vance y Holt, hombres que no dudarían en matarlo si lo descubrían. Benjamin asintió. Dejó una última entrega, la unidad USB. Contiene todo lo que el FBI necesita para desmantelar la red. Nombres, fechas, transferencias, grabaciones de reuniones que Gabriel grabó en secreto. Pero necesitaba que tú la entregaras, Clara. Porque si él lo hacía y algo salía mal, Vance y Holt irían tras de ti y Lucas. El peso de sus palabras me aplastó, como si el aire mismo se hubiera vuelto más denso,
más difícil de respirar. Gabriel no solo me había dejado un arma, me había dejado una misión, una que no estaba segura de querer cumplir, pero que no podía ignorar. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Julia, su voz firme, anclándome al momento, recordándome que no estaba sola. Benjamin sacó un número de teléfono garabateado en un pedazo de papel, su letra temblorosa pero legible. «Agente Rachel Torres, FBI, oficina de Denver». Gabriel confiaba en ella. «Llámala. Entrega la unidad USB. Pero hazlo en persona. Nada de correos, nada de intermediarios. Vance y Holt tienen contactos, y no puedes arriesgarte a que intercepten algo». Tomé el papel, mis dedos temblando, el número quemándose en mi mente como una marca. «¿Y después?», pregunté, mi voz apenas audible, como si temiera la respuesta. Benjamin me miró, sus ojos llenos de una tristeza que parecía abarcar décadas. «Después, vives, Clara. Eso es lo que Gabriel quería, que vivieras». Esa noche me reuní con la agente Torres en un parque tranquilo en las afueras de Denver, un lugar donde los niños jugaban en columpios oxidados y las parejas paseaban perros bajo los álamos. Era un lugar ordinario, un contraste extraño con el peso de lo que llevaba en mi bolso. La unidad USB, los documentos, el cuaderno. Torres era una mujer de unos 40 años, con cabello corto y oscuro, ojos agudos que parecían ver a través de mí, y una postura que decía que había manejado situaciones como esta antes. «Señora Bennett», dijo, su voz baja pero firme, mientras tomaba el paquete que le ofrecí. «Entiendo lo que esto debe haberle costado». No respondí. No podía. Las palabras se sentían atrapadas en mi garganta, como si al hablarlas estuviera renunciando a la última pieza de Gabriel que aún tenía. «¿Qué pasa con Vance y Holt?», pregunté finalmente, mi voz temblando a pesar de mis esfuerzos por mantenerla firme. Ella guardó el paquete en su maletín, su expresión indescifrable. «Si todo está aquí, estarán tras las rejas antes de fin de mes, pero no contacte a nadie más, ni una palabra, ni a su hermana, ni a nadie, por su seguridad». Asentí, el nudo en mi estómago apretándose, pero también sintiendo un extraño alivio, como si hubiera soltado una carga que no sabía que estaba llevando. Lucas estaba esperándome en el jeep, sus manos en el volante, sus ojos fijos en el horizonte. No había venido a la reunión, no porque no quisiera, sino porque ambos sabíamos que alguien necesitaba quedarse fuera. Alguien necesitaba ser el respaldo si algo salía mal. «¿Se acabó?», preguntó, su voz baja, casi temerosa de la respuesta. «Por ahora», dije, subiendo al asiento del pasajero, el cuero gastado crujiendo bajo mi peso. Entregué todo. Él asintió, pero no dijo nada más, y condujimos en silencio, el zumbido del motor llenando el espacio donde deberían haber estado las palabras. No hablamos de Andrea, no hablamos del bebé, no hablamos del futuro, porque, ¿qué podíamos decir? Éramos dos extraños unidos por la traición de un hombre, tratando de encontrar un camino en un mundo que ya no tenía sentido. Los días siguientes fueron un borrón. Vendí la casa en Cherry Creek. No podía quedarme allí, no con los recuerdos de Gabriel impregnados en cada esquina, en cada plato que compartimos, en cada tulipán que plantamos juntos. El garaje también se vendió, a un desarrollador que planeaba convertir el terreno en un almacén, sin saber, o sin importar, lo que había guardado allí. Los ingresos se dividieron, la mitad para mí, la mitad en un fideicomiso para el hijo de Andrea, como lo había estipulado el testamento de Gabriel. No hablé con ella. No podía. La última vez que la vi fue en su apartamento, la copa de vino rota en el suelo, su mano en el vientre, su sonrisa fría cortándome más profundo que cualquier cuchillo. Julia me ayudó a mudarme a un pequeño apartamento en Boulder, cerca de la universidad donde una vez soñé con ser escritora, antes de que la vida con Gabriel me llevara por un camino diferente. Era pequeño, con paredes blancas y ventanas que dejaban entrar la luz de la montaña, un lugar donde podía empezar de nuevo, donde podía tratar de encontrar a la Clara que había perdido en el camino.
3 semanas después, vi las noticias. Operación de lavado de dinero desmantelada en Denver, decía el titular. Richard Vance y Nathan Holt, junto con una docena de otros, habían sido arrestados. Sus fotos en la pantalla mostrando rostros cansados, derrotados, muy lejos de los hombres confiados que una vez rieron con Gabriel frente a un SUV negro. La agente Torres no apareció en la noticia, pero sabía que estaba allí, detrás de escena, asegurándose de que los secretos de Gabriel finalmente vieran la luz. No sentí alegría, no sentí victoria, solo un vacío donde solía estar mi ira, mi dolor, mi amor por un hombre que nunca conocí del todo. Lucas y yo nos mantuvimos en contacto, no como familia, no exactamente, sino como sobrevivientes de la misma tormenta, ligados por un hombre que nos dio tanto y nos quitó aún más. Me envió un mensaje una mañana, un texto simple. Encontré una carta de mi madre. Decía que papá siempre hablaba de ti, incluso al final. Quería que supieras eso. No respondí de inmediato. No sabía cómo. Pero guardé el mensaje, como guardé el collar de zafiro, no por su valor, sino porque era un recordatorio de lo que había sobrevivido, de la mujer que había encontrado en las ruinas de mi vida anterior. El final llegó silenciosamente, no con un gran enfrentamiento o una revelación dramática, sino con la tranquila certeza de que había hecho lo que Gabriel nunca pudo. Enfrenté la verdad, tomé una decisión y seguí adelante. Me senté en mi nuevo apartamento una noche, con una taza de té de manzanilla en las manos, el vapor subiendo en espirales familiares, y miré por la ventana hacia las montañas, sus picos recortados contra un cielo lleno de estrellas. No estaba completa, no estaba curada, pero estaba aquí, y por primera vez en mucho tiempo, eso fue suficiente.